Primero que nada, bueno, gracias por asistir, por estar acá. Mi nombre es Leonardo Micheloni, soy, developer hace más de 20 años y vamos a hablar hoy de Kubernetes. Desde el punto de vista de los programadores, sí, yo en la foto no soy yo, no encontré una foto mía tan buena. Em, Vamos a tratar bien, voy a ir tal vez un poco rápido o a veces más rápido, más despacio, depende de cómo venga el feedback, porque es un tema bastante extenso y vamos a ir viendo, ¿sí? Voy a intentar también tener ejemplos y más, pero iremos viendo con el correr de los minutos cuánto se me va hablando de más como todo argentino o yendo a lo importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo más importante cuando usamos una herramienta? Saber para qué la queremos. Entonces, Kubernetes. Primera cosa, se pronuncia Kubernetes, no Kubernetes, porque es una palabra no sé qué. Eh, lo primero, ¿qué problemas queremos solucionar cuando usamos Kubernetes? Viene a la mente, o sea, tenemos tal problema, ¿para qué lo vamos a usar? Porque no siempre hace falta usarla. Bien, en general vamos a usar Kubernetes cuando tengamos problemas de los que vienen, del tipo de los que vienen relacionados con sistemas basados en microservicios. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad de eso. Y tecnología de contenedores, ¿sí? Nos va a permitir hacer despliegues declarativos, vamos a ver por qué también, y usar mentalidad de infraestructura como código. Entonces vamos a tener eso más o menos en mente, ¿sí? Como dije antes, esto siempre punto de vista de mío, que soy un desarrollador. Para cosas más técnicas hará falta otra charla, otro... Bien, estos son los que yo resumí, entre comillas, los problemas que podemos tener en un sistema distribuido. Evidentemente no todos lo van a ver, lo de la tercera fila ya creo que no deben ver nada, pero más o menos voy a contar lo que dice ahí. Lo voy a mirar acá porque tampoco lo veo. Por ejemplo, ¿qué problemas podemos encontrar cuando tenemos un sistema distribuido, un sistema con muchos microservicios que interactúan entre sí? Bueno, primero, la resiliencia. Como cuando tenemos, porque uno a veces está acostumbrado a aplicaciones que tienen 3 o 4 servicios, cuando tenemos 50 servicios y cada uno tiene 10 instancias, ¿cómo sé que todo funciona? ¿Cómo gestiono que algo si se cae se levante? Bueno, tenemos problemas de resiliencia. Otro problema que podemos tener es de recursos. Estamos ejecutando todo esto en una máquina, en una PC, en una virtual machine, lo que sea, en un nodo que tiene recursos limitados, como todo el mundo. Bueno, ¿cómo sé que si levanto mi aplicación va a tener CPU para funcionar? Lo contrario, ¿cómo sé que mi aplicación no se va a comer el CPU de las demás? Todo eso lo podemos gestionar también con Kubernetes. Seguridad lo vamos a ignorar porque somos desarrolladores, eso lo vamos a pasar por alto. Storage, bueno, un ejemplo, una cosa que parece muy simple, pero con Kubernetes queda a la vista que es un problema en sistemas que tienen muchos servicios. Si tengo configuraciones comunes, ¿cómo hago que todos vean lo mismo? Y si la cambio, ¿cómo hago que si tengo 100 microservicios todos vean el cambio? Complejo, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a atacar con Kubernetes. El storage para guardar información, el storage persistente, lo mismo. ¿Cómo hago que cada uno tenga un pedacito y no escriba en lugar de más en mi disco? Tengo un solo disco, no quiero que todo el mundo escriba infinito. O que todo el mundo tenga permiso de escritura. O sea, hay un montón de problemas inherentes a la complejidad de manejar un sistema con muchísimos microservicios. Otro tema puede ser versiones. Ok, tengo todo empleado, manejé eso. ¿Qué pasa si quiero actualizar todos? Que uno de mis microservicios tiene una versión nueva y lo quiero actualizar. ¿Cómo gestiono ir al servicio correcto, cambiarle la imagen a la que apunta? Si tengo 5 instancias, que todas lo vean, que no deje de prestar servicio, porque evidentemente un servicio tan grande, raramente tengo una réplica para, digamos, mandar los clientes a la réplica mientras estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo gestiono que mi sistema siga funcionando cuando lo actualizo? Con Kubernetes. Al revés, algo sale mal, hipotéticamente, y quiero ir para atrás. También lo puedo hacer con Kubernetes. ¿Y qué más? Y vamos a ver, nada más, vamos a ver. Bien, disclaimer antes de continuar. Voy a contar los conceptos muy simplificados. Si yo hice la certificación de Kubernetes y demás, es gigantesco. O sea, cualquier cosa que les cuente acá, el tema más simple, se puede escribir un libro, es enorme. Y hay un montón de cosas, probablemente veamos las 5 conceptos más importantes y va a haber 10 o 15. Es infinito. Entonces, va a estar todo muy simplificado. Voy a saltar cosas, o voy a decir esto es así y tal vez tenga 2 alternativas. Voy a ir a la más simple, la que a mí, en mi experiencia como developer, me parece la más importante. Si no se queden con lo que yo digo, en general, en esto ni en nada. Bueno, y no soy un experto tampoco, ¿no? Soy un desarrollador como cualquiera que interactúa mucho con Kubernetes, o interactuado y demás, pero no soy
una persona que pueda levantar un clúster con 50 nodos y gestionarlo, ni de casualidad. Bien, entonces, primero que nada, Kubernetes es un software, así de simple, es una aplicación que se instala, punto. Y trabaja en el concepto de estado actual, estado deseado, es decir, tengo un estado actual del clúster, el clúster es un conjunto de nodos, nodos son PCs o máquinas donde corren las cosas. Y le voy a decir, quiero ir a este estado, por ejemplo, quiero actualizar la versión, y él va a hacer lo posible por ir ahí. O le digo, tienen que haber 5 microservicios funcionando, se cae uno y él va a querer que haya 5. Va siempre a ir al estado deseado. Ese es el concepto también más importante. Y bueno, este grafiquito ya se empieza a complicar, y acá más o menos hay más componentes, son los componentes principales de Kubernetes. Abajo tengo los nodos, que es un nodo, una máquina virtual. Adentro los pods, ya vamos a ver qué son. Y arriba todo eso sería las APIs más importantes de Kubernetes o los componentes. El store, que gestiona configuraciones y demás, ya, no tiene mucha importancia. Dato importante, lo de arriba corre en su propio nodo. Si en general, cuando voy a desplegar Kubernetes en un ambiente real, voy a tener un nodo para Kubernetes, un nodo para más aplicaciones, otro nodo para distribuir la carga y otro nodo como mínimo por si se cae uno de estos dos. Y ahí ya podemos darnos una idea de lo grande que es esto, ¿no? Si quiero montar Kubernetes más o menos bien, necesito 4 nodos, 4 máquinas virtuales más o menos grandes que voy a gestionar yo, o Kubernetes. ¿Cómo voy a interactuar? Porque esto es un lío así. ¿Cómo hago? ¿Voy ahí a tocar cosas a mano, a copiar un zip? No. Vamos a usar kubectl, que es una línea de comando que interactúa con la API de Kubernetes. Y punto. Y manda comandos a los nodos. En los nodos también hay un pequeño agente de Kubernetes, kubelet, que está ahí escuchando y bueno, recibe comandos y hace cosas. Ya. Hasta acá bien, ¿no? Esta fue la parte fácil. Bien, esos son los componentes que vamos a ver nosotros. Hay más, como dije antes, pero más o menos. Y vamos a ir viendo uno por uno. Más o menos el grafiquito lo saqué de un curso de programación que está muy bien. Me gustó el grafiquito. Vamos a empezar con cómo gestionamos la ejecución. El logro se me pasó. Cómo gestionamos la ejecución y el manejo de recursos con Kubernetes. Bien, los pods. El primer componente que vamos a ver. ¿Qué es un pod? El pod es el elemento más importante como developer o el más importante. Hay dos más importantes, también importantes, el más importante como developers. Siempre que hagamos algo, va a ser... vamos a empezar a tener conversaciones del estilo, se me cayó el pod, no encuentro el pod se reinicia. O sea, la palabra pod va a estar todo el tiempo en nuestro lenguaje porque es donde vamos a poner nuestra aplicación. ¿Qué es un pod? Bueno, es una cajita. Es una cajita donde voy a meter mis contenedores. Voy a tener mi contenedor principal, la aplicación, y por ahí alguno más para ayudarla a hacer algo. Pero en general, digamos que tenemos uno, pero puede haber varios. Esta cajita tiene un contenedor adentro, o muchos, y ese contenedor, su mundo termina ahí. Lo que yo no declare que él puede hacer, no lo va a poder hacer. Tampoco se puede acceder desde el exterior. Y él ve un pedacito de file system que es el propio, ve una cantidad de recursos que es el propio y punto, ¿no? Se parece a un contenedor afuera de un contenedor en cierta forma. Es un pod, ¿sí? La unidad más pequeña de Kubernetes es el pod. Tiene su propia IP, su propia red interna, etc. Como dije, te lo voy a pasar muy por arriba. Hay casos en los que vamos a querer tener más de un contenedor dentro de un pod, porque hay ciertos patrones en Kubernetes para mejorar la funcionalidad, que son estos: el sidecar, el adapter y el envasador. Básicamente tengo mi aplicación y un contenedor chiquitito al lado, un sidecar como si fuese la moto que tiene un sidecar, ¿no? Que lo ayuda a hacer algo, por ejemplo, a procesar los logs y convertirlos para que los lea alguien más. O sea, no es la aplicación, pero es un contenedor que está adentro. Servicios como Mesh y todo ese tipo de cosas funcionan con sidecars. Sepamos que existen, en general nosotros como developers vamos a trabajar en nuestra imagen y sabemos que nuestro pod se cayó y punto. No nos importa mucho más. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. A ver. Voy a hacer ejemplos de código hasta que más o menos me empiece a equivocar demasiado y voy a poder empezar a saltármelos. Bien. Esto que tengo acá es más o menos un resumen de la charla. Tengo unas preguntas de autoevaluación por acá abajo. Esto lo voy a dejar para que se lo puedan bajar. Y acá hay ejemplos de código y de comandos que no voy a ejecutar todos porque no va a ser imposible a nivel tiempo. Pero más o menos para que, si más adelante quieren consultar la charla y hacer algún ejercicio, esto en general es copiar y pegar y funcionan los comandos, ¿sí? Tienen que tener instalado Kubernetes. ¿Cómo hago? Bueno, generalmente con Docker Desktop funciona Kubernetes cuando lo habilito sin hacer nada.
Si quiero hacer otra cosa, porque no puedo usar Docker Desktop, ya es más complicado. Si eso no viene al caso, hay que instalar un par de cosas más. Bueno, Rancher y cosas por el estilo. Bien, vamos a empezar. Entonces, voy a la línea de comando y vamos a hacer esto. No se preocupen que no vamos a trabajar con comandos siempre con Kubernetes. Nosotros, por lo menos, bueno. Ahí dice, para los que no lo ven, kubectl run my-nginx, un nombre, menos image y el nombre de imagen. Voy a adelantar siempre Nginx, porque cuando empiece a trabajar con esto, a probar, van a ver que Nginx vamos a usar para todo. O VisiBox, ese tipo de imágenes muy livianas. Lo ejecuto. Y si me acordé de prender el clúster, ahí está, se creó. kubectl get pods. Hay un pod, ya está, ahí lo levanté. Es muy rápido, se dieron cuenta, ¿no? Es muy rápido. Mi máquina tiene como 5 o 6 años. Es muy rápido. Está levantado. Bueno, no es una gran cosa, pero levantamos el primer pod. Genial, ¿sí? Vamos a otra cosa. kubectl get all. A ver qué nos da si digo all. Y hay dos cosas. ¿Por qué hay dos cosas? Bien, esto es una cuestión de lo que tengo montado en mi máquina. Lo que está arriba, que dice Cluster IP, es un servicio, vamos a llamarlo, vamos a ver más adelante qué son, que permite que yo interactúe con la API. ¿Sí? No vamos a ignorarlo por ahora, pero está ahí por eso. Y abajo está mi pequeño... Arriba está mi pequeño pod, que dice mi Nginx, run y bla, 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 bla. Acá hay un load balancer que me olvidé de borrar de cuando estuve probando. CLS. Ok. Bien, hasta ahí es facilísimo, ¿no? Bueno, ¿qué cosas puedo hacer con un pod? Bueno, a nivel local no puedo hacer mucho. Lo levanto, punto, está funcionando, se acabó. Si lo quiero probar, evidentemente, dije que no se pueden acceder al exterior. ¿Cómo hago para probar en máquina si el pod funciona? Pues por ahí yo escribo mi imagen. Estaba todo muy lindo, pero cuando la levanto del pod, por temas de configuración, no anda. ¿Cómo la pruebo? Lo más fácil es usar por forward, que es un comando de kubectl que me permite hacer un por forward, que es decirle, bueno, toma este elemento, este pod Nginx, y redirigirme su tráfico del 80 a mi 8080, y esto en local, lo que puedo hacer es, si no me equivoco, es ir al acá al Brave, localhost 8080, y aparece page not working. Mentira. Parece que va a ser el último ejemplo, porque si no funciona esto, ya el resto va a estar difícil que funcione, ¿eh? Basta. Localhost 8080. Al 80. No sé por qué no le gusta localhost, cosa de la red que estoy conectado. Bueno, ahí está levantado en Nginx. Simple. Como si fuese un contenedor, ¿sí? Estoy haciendo un por forward porque es local, ¿no? Si no le pongo algo adelante, ya no puedo verlo. Detalle. Bien. Puedo hacer todo lo que hago con un Docker, con un contenedor. Yo puedo hacer un exec, ejecutarle un comando. Por ejemplo, le digo acá, kubectl exec, taca, ya para el por forward. kubectl exec, le pongo el nombre y le digo que ejecute el comando nginx menos versión. ¿Qué me dice? La versión del nginx que está dentro del contenedor. ¿Por qué? Porque le estoy mandando un comando de fuera, igual que lo hago en Docker. Si tuviese más de un contenedor, puedo especificar cuál, ¿eh? Pero bueno, en general, esto sirve mucho para el troubleshooting, ¿no? Cuando se nos caiga y no sepamos qué le pasa a nuestro contenedor, a nuestro pod, podemos entrar y tirarle comando, ver la variable de entorno y cosas así. Es igual que en Docker. Bueno, bien. En la vida real, no vamos a estar lidiando con mi línea de comando. Evidentemente, si quiero crear 200 objetos, no voy a estar escribiendo por línea de comando. Me voy loco. Lo que voy a hacer es usar archivos. ¿Sí? YAML. Antes estaba de moda JSON, hasta de moda YAML. Es esto, que es horrendo en una palabra. ¿Por qué? Porque acuérdense de mí cuando lo hagan. Van a ver que les van a decir error de sintaxis y es porque le falta un espacio. Así de simple, se van a volver locos. Con el tema de la indentación es un infierno hasta que por ahí, tal vez ahora con la inteligencia artificial que les puede completar no sea tan duro, pero lo clásico es que les falte un espacio, un tab, esté la cosa un poquito indentada para allá y no lo reconozca, ¿eh? Es nefasto. ¿Qué dice acá? Nada, tipo pod, metadata. La metadata es súper importante. Otra cosa en Kubernetes con la metadata. Imagínense que tengo un montón, 50 pods de mi aplicación. ¿Cómo identifico cuál es cuál? ¿Con el nombre de aplicación? No. O sea, a Kubernetes no le importa la aplicación. Bueno, con la metadata y le pongo labels, etiquetas y le digo, es mi frontend. Y después digo, bueno, de todos mis frontends, dame esto. Y hace cosas sobre ellos. O sea, es muy importante la metadata. Y acá abajo la especificación que dice containers, como dije antes, puede haber más de uno.
Y esto que está, que este guión que está acá tan bonito, en YAML es un array eso. Bien. Entonces yo con esto que está acá, lo que puedo hacer es, vamos a hacer un ejemplo, kubectl, vamos a hacer get pods, lo vamos a borrar, kubectl delete pod my nginx, porque le puse nombres. Ahora vamos a ver que esto no siempre es tan fácil. Lo borro y ahora voy a ir, me voy a copiar el path este que está acá, donde tengo los ejemplos. Todos estos ejemplos que voy a ejecutar están acá, en esta carpetita. Si después en algún momento se lo bajan, copiar path, cd, borro. Acá tengo, sí, tengo un montón de YAMLs, kubectl, apply, file, pod. Y lo creo igual, kubectl, get pods. Y ahí está. Y lo hice con el YAML. ¿Sí? Evidentemente voy a trabajar así. Cuando haga mi pipeline de CI CD voy a tener todos los YAMLs ahí, etcétera, etcétera. Simple, ¿no? Bien. Y de mismo modo lo puedo borrar. En vez de apply pongo delete y lo borro. Adiós, adiós pod. Todo esto muy, muy rápido. Como verán, si hago get pods, no hay nada. Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. Me olvidé una cosita, perdón. Hablamos del tema de recursos. Bien. ¿Cómo hago para que mi aplicación primero, para asegurar que mi aplicación se levanta teniendo disponible la cantidad de recursos que necesita? Esto como developer es importante, porque por ahí a veces nos limitan la cantidad de RAM que nos da y nuestra aplicación anda mal o se cae. ¿Y cómo hago para que no se exceda? Bueno, esos parámetros que están acá abajo, que se llaman resources, request y limit, es eso. Request es para que Kubernetes levante la aplicación, como mínimo tiene que estar esto disponible, si no ni la levantes, dame un error. Y lo otro es que no se pase de ahí. Esto es clásico que cuando estén desplegando aplicaciones en producción le van a estar limitando la RAM. Dicen, ¿qué pasa que la aplicación es 22? Y después se enteran que están poniéndole 50 megas de RAM. Bueno, eso. El otro tema que hemos hablado era la resiliencia. No sé si recuerdan. Bueno, ahora vamos a ver más adelante que Kubernetes tiene la capacidad de saber que mi aplicación toma mi aplicación como lista para recibir tráfico, funcionando o viva. Es decir, se está iniciando, está lista para recibir tráfico o está viva. Tres cosas. Eso yo lo puedo definir en mi YAML. Le puedo decir mi liveness proof, es decir, mi prueba de que estás vivo, es hacer un HTTP GET a este endpoint. Entonces yo como developer hago un endpoint que me devuelve 80 siempre que mi aplicación está viva. También puedo hacer un endpoint que me devuelve 80 cuando mi aplicación está lista. ¿Por qué lista? También mi aplicación cuando levanta tarda mucho en inicializar cosas y Kubernetes apenas, si no le digo nada, lo que va a hacer es apenas puedo le manda tráfico ahí. Yo no quiero que pase eso si no está lista para recibir tráfico, entonces puedo decirle que tengo una prueba de que está lista para recibir tráfico. Y eso prepara un endpoint y básicamente le hago un HTTP, le digo acá que haga un HTTP GET y que se la readiness prove y que si espere 15 segundos y que bueno, puede fallar una vez y que cada 5 segundos le hago un tiki 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 para saber si está lista para recibir tráfico. Bien, hasta acá fácil, ¿no? Estos los pods son el tema más fácil. Bien, vamos a la resiliencia y la escalabilidad. Dijimos que una cosa interesante de Kubernetes es que se va a encargar de que mi aplicación esté siempre funcionando. Es decir, que si se cae, la va a tratar de levantar. Esto obviamente puede tener problemas. Por ejemplo, si la aplicación funciona mal, la va a estar todo el tiempo reiniciándola, ¿no? Pero bueno, es otro tema ese. Y que también va a poder manejar las versiones. Si yo digo, actualicé una imagen, él se va a encargar de actualizar las imágenes de a una, tratando de que siempre haya tráfico, siempre haya instancias disponibles para la gente que va a acceder. Magia, ¿no? Magia de la buena. Los deployments serían esa cajita que está ahí. Y esto ya es un concepto que es un poquito más complejo. El deployment va a controlar pods. Los pods controlan containers, ¿sí? Pero en realidad hay una cajita que se llama réplica set ahí. Realmente el deployment controla réplica sets que son los que controlan los pods. Pero bueno, sepan que existen los réplica sets. Probablemente ustedes no interactúen con ellos. Cosas que puedo hacer con los deployments. Asegurarme de que la aplicación funciona y de que la puedo escalar, la puedo desescalar y que si hago una actualización o una desactualización o un rollback, él se va a encargar de que siempre haya servicio. Si tengo una sola instancia y le digo volver a la versión anterior, hasta que la versión anterior no esté lista para recibir tráfico, porque definí mi readiness proof o porque no, él no va a tirar la otra.
O sea, me ahorra muchísimos dolores de cabeza, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a la acá, que no tenga kubectl, que no haya dejado nada levantado. Get pods, no hay nada, correcto. Yo acá tengo deployment, vamos a ver cómo es la sintaxis. Bueno, no va a entrar en la pantalla porque la tengo súper grande para que se vea, pero arriba, kind deployment, antes decía kind pod. O sea, la sintaxis es bastante simple. Lo más difícil es entender cómo se anidan las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora dice metadata del deployment, especificación, como decía en el pod, pero en la especificación dice algunas cosas y después dice template, metadata de los pods que están adentro, especificación de los pods que están adentro del deployment. O sea, es como entrar es una mamushka, ¿no? Así. Acá adentro, de acá para abajo, es igual que el pod. No hay mucho secreto. De acá para arriba, lo interesante es, bueno, la metadata para encontrar el deployment y que le puedo decir las réplicas. Vamos a ver esto. Esto es, yo acá el ejemplo que voy a ejecutar, samples deployment, tengo una réplica. ¿Sí? Nada más, le digo que my Nginx se llama y la imagen es Nginx Alpine. Bien, ¿qué pasa si hago esto? kubectl apply -f deployment tuki se crea. ¿Qué pasó? Lo siguiente, kubectl get all. Hay 1000 cosas. ¿Qué hay? Un pod. Y observen lo siguiente. El pod tiene el nombre que yo le puse, pero un número mágico atrás. Al principio en el slide de los pods decía que tenemos que tener en cuenta como developers que los pods tienen una vida efímera. Es decir, Kubernetes, porque se le ocurre, dice, lo voy a bajar y voy a reiniciar. No podemos contar con que nuestro pod va a estar siempre funcionando. Entonces, él le va poniendo heavydes atrás o números raros. Y yo, si quiero saber dónde está mi pod, tengo que ir por las etiquetas, por la metadata, porque nunca voy a saber de antemano el nombre. Él por él lo escala o desescala a gusto. Y a mí, digamos, el nombre no lo voy a encontrar nunca porque no lo puedo saber. ¿Qué más hay acá? El deployment, que dice 1 de 1, ¿por qué? Quería una instancia, le pedí una réplica y hay una funcionando. Esto es importante. Si hay algo que está cayéndose, por ahí dice, hay una de 5, malo, en general. Y acá el replica set, que es la versión específica de ese deployment. No sé, si empiezo a versionar van a aparecer muchos replica sets. Vamos a hacer una cosita. Vamos a probar cómo escala. Vamos a cerrar acá. Tuki, tuki, tuki. Como ven acá tengo... vamos a la resiliencia primero. Vamos a hacer CLS, vamos a hacer CLS, kubectl, get pods. Acá está nuestro pod. Voy a hacer kubectl delete pod. Lo voy a borrar. Es decir, no me gusta más mi pod. Lo voy a borrar al demonio. Ahí. Tuki. Chau. Chau pod. Borrado. Ya fue. Está de nuevo. Es un zombie. No. Tiene otro número. ¿Qué hizo Kubernetes? Le dije, yo quiero un pod. Borré y él levantó otro. No lo puedo evitar. Él siempre va a querer ir al estado que le dije tiene que estar. Esto puede generar, evidentemente, que se reinicie si tiene un problema, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Él siempre había estado esperado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, ok, ¿sabes qué? Ahora lo que quiero son 6 réplicas. No sé qué copia, no entiendo. Copy, ahí está. Son 6 réplicas. Digo, kubectl scale tal deployment. Yo lo llamo por el archivo, pero podría llamarlo por las etiquetas, ¿eh? Lo hago así porque si no, escribiendo acá me vuelvo loco. 6 réplicas. Ok, no hay problema, dice. Va. Si le pongo el número de archivo correcto, más fácil todavía. Fin. Eso pasa por renombrar los archivos últimamente. Ok, escalado, dice. Get pods. Hay 6. Rápido, ¿no? 3 segundos de ver los nombres, miren lo que son, ¿no? Y si ahora hago kubectl get, voy a hacer CLS porque yo no hago nada. CLS, vamos a hacer get all. 6 de 6. Vamos a hacer, ok, ¿sabes qué? 6 son muchas. Vamos a ver si es más fácil pegar acá. Quiero 2 nada más. Ideal. Quiero 2 nada más. CLS. Get pods. kubectl get pods. Ahora hay 2. No sé cuáles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago entonces para que mi tráfico, los clientes encuentren la aplicación? Si pueden ser 2, pueden ser 6, el nombre no lo sé.
Y dije que aparte no se pueden acceder desde afuera. Ya lo vamos a ver. Bueno, pero esto básicamente es lo que hacen los deployments. Controlan. Otra cosa que puedo hacer es, ok, vamos a dejarlo en uno así no nos volvemos locos. Vamos a dejarlo en uno. Ahí. Celes. Cambió la imagen. Ahora resulta que en vez del Pine me dijeron que le ponga latest. Esto no hay que hacerlo nunca, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo porque sí. Y acá le voy a poner image. Ok, si te gusta eso, ponemos eso. Lo que voy a. Apply. No puede ser tanto que apply. Ok, vamos a aplicarlo. Y ahora dice configure. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que es el mismo por las etiquetas, no por el archivo. Si yo el archivo le toco las etiquetas, adiós esto, ¿no? Se dio cuenta que es el mismo grupo de cosas, porque coinciden las etiquetas, pero le cambié algo. ¿Cómo sabe? ¿Por qué va guardando las versiones? Y me dice, lo configuraste. Cambió. Bueno. Get all. Interesante. Ahora hay dos réplica sets. En la versión anterior, la actual. Un deployment y un pod. El mío. El pod obviamente es otro nuevo, lo destruyó. Lo destruyó, pero nunca dejó de haber uno al menos activo. Interesting, ¿no? Interesting. Entonces, si esto renderiza acá, ok. Lo siguiente, vamos a hacer por forward. Ahora, acá puedo hacer por forward sobre esto. Lo que decía de las versiones. ¿Cómo controlo las versiones? Bueno, history, cls. Me dice, ok, hay dos revisiones de este deployment. La initial y la de deployment nginx que se le ocurrió a Copilot. Bien, ok, genial. Quiero volver al anterior. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a la revisión X. QCTL, rollout, undo, bla, bla. Revisión 1, porque ya estoy en la 2. Tuki, volví. Si hago getpods o getall, esto hubiera parado en el otro. Ahora, fíjense que no sé si lo llegan a ver, pero ahora el réplica set que tiene puesto una instancia es el de arriba, porque lo cambié. Lo interesante de esto es que además puedo aplicar estrategias. Acá yo lo hice a lo bestia, ¿no? Él siempre va a tratar de que haya funcionando una cantidad razonable. De hecho, va a ir bajando de a uno. Yo puedo hacer canary, puedo hacer blue-green, es decir, que la mitad y la mitad. O también puedo hacer estrategias para redirigir tráfico a una versión y otro tráfico a otra. Son cosas más avanzadas, pero como developer, saber qué se pueden hacer está bien. Ya. Entonces, sigamos. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Cómo que nos quedan 15 minutos? Increíble. Bueno. Ok. La comunicación. ¿Cómo hago para acceder entonces de afuera? Con los servicios. ¿Qué es un servicio? Es otro objeto de Kubernetes al cual, gracias a etiquetas, le digo que le pegue a un conjunto de elementos. Es decir, estas etiquetas apuntan a este grupo igual que el deployment. Entonces, ¿qué hace? Me da tráfico hacia los elementos. Son los de acá abajo. Hay cuatro tipos de servicios, ¿sí? El cluster IP, que es como el que vimos al principio, que es para comunicar entre servicios, porque no se puede hacer desde ningún lado los servicios, sino los microservicios. Para que uno vea al otro, clásico, no quiero que mi API vea al otro API para hacer algo. Bueno, no puede. A menos que yo haga un cluster IP, ¿qué es un cluster IP? Es una IP declarada, que también tiene un nombre, un DNS, dentro del clúster. O sea, dentro del conjunto de nodos tiene visibilidad, ese nombre o esa IP va a ser fija. Entonces ahí voy a encontrar mi servicio. El node port es un puerto en el nodo, la verdad que yo lo usé 0 veces, no sé. De hecho, por defecto es cluster IP. Load balancer es interesante, load balancer es el que me va a permitir desde afuera. Desde afuera del clúster puedo acceder, que es lo que yo quiero, tipo mi API, verla de afuera. Esto hay que tomarlo con pinzas, porque generalmente el load balancer, cuando despliego en un entorno cloud, digamos Azure, generalmente va a ir asociado a un ingress controller de un load balancer de Azure para que desde internet se pueda acceder al clúster, ¿no? Bueno, temas más técnicos que no vienen al caso. Bien, vamos a ver cómo son. No voy a ejecutar servicio porque no va a dar el tiempo. Vamos a ver un poquito cómo es el código. Van a ver que no es ninguna magia. Básicamente hago un deployment acá, tuki tuki, y acá está el servicio. Tipo servicio, metadata otra vez. Acá le digo el selector, que es qué cosas quiero alcanzar con ese servicio. Y después le digo qué puertos. Bueno, a lo que alcances con el servicio, su puerto 80, exponerlo 8080. No, o sea, la verdad que no es ninguna magia, es relativamente simple. Le digo, todo lo que pegue con estos labels, su puerto 80, redirigirlo 8080. En este caso, como es un cluster IP, va a ser interno del cluster y ya está.
El caso del load balancer es exactamente igual, solamente que se llama load balancer. Y ya está. ¿Sí? Si esto lo hago en local, el load balancer en Docker, me va a crear, voy a poder acceder como si fuese un port forward que hicimos al principio, pero porque es Docker local, ¿sí? Pero en la vida real no va a pasar eso. Pero bueno, en general, cuando quiero acceder en un clúster y tenga que hacer troubleshooting a otro servicio, la IP no la voy a poder saber, voy a tener que preguntar por el cluster IP o por el load balancer para poder saber cómo acceder a ese conjunto de servicios. Cuando digo servicios me refiero también a bases de datos, ¿no? Yo puedo levantar un Postgres o un lo que sea en un contenedor, bueno, en un deployment y después exponerlo como servicio, obviamente, ¿no? Obviamente. Acá hice unos ejemplos para cosas y vamos a lo último tema que es el storage. Servicio, storage acá. Hay tres tipos de storage. Vamos a llamarlos uno, los que son propios de compartir información entre servicios, por ejemplo, las configuraciones y los secretos, es decir, las claves, los certificados. Y el otro es donde guardo cosas que persisten en el tiempo. Entonces, config map. Esto sí vamos a usar mucho como developer. El config map es donde pongo la configuración. Creo un config map que es un objeto de Kubernetes que tiene un nombre y yo después de mi código le digo, estos valores léelos del config map. Entonces todo el mundo lee lo mismo. Y si alguien actualiza, todo el mundo ve la actualización. Es bastante simple. Es así. Como verán, me está funcionando el mouse. Está tiki, 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 tiki. Config maps. Y como ven, acá hay un montón de ejemplos. Por eso digo, si después se lo quieren bajar y mirarlo, funcionan los ejemplos. Otra vez, kind config map, metadata otra vez y acá datos. No tiene muchos secretos. Es un archivo de texto y después en mi pod, por ejemplo, es igual en un deployment. Le digo, declaro un volumen, es decir, una especie de volumen, o sea, como si fuese un disco, y le digo que ese volumen se llama tal, pero que lo tome del config map. Y la magia es que el contenedor acá no sabe lo que es. Él dice, ok, me montaron un volumen como si fuese en Linux, que se llama foo y que lo monto en tal path. Punto. Y ahí en ese path va a ver los valores del config map. Es relativamente simple. ¿Qué más puedo hacer? Puedo setearlo como variable de entorno. Acá ya se empieza a poder en la sintaxis bastante heavy. Dentro le digo environment variable, le digo el nombre, le digo que el valor de la variable, acá lo podría hardcodear, ¿no? Lo tome del config map. Y lo lee del config map. Esto es bastante clásico, ¿no? Digo, el config map tiene el nivel de logs de la aplicación y eso lo pongo como variable de entorno. Generalmente lo más fácil. Y eso lo tengo en config map que genera. Entonces todo el sistema está al mismo nivel. Bien, los secrets son lo mismo. Acá puedo poner secretos. En general los secrets, a esto sí. Yo estoy mostrando ahí un YAML, ¿no? Pero nadie va a poner un secreto en un YAML. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en un repositorio y todo el mundo lo va a leer. No tiene sentido, ¿no? En general lo que se hace es que apunte a un certificado que crea la persona que configura el clúster o lo creo por línea de comando en el momento. Yo, desde mi definición de deployment, lo llamo por nombre y no sé el valor que tiene. Y ya está. Lo pongo en una variable de entorno con lo que sea y listo. Entonces, seguridad. Porque es un objeto diferente, son tan parecidos. Pónteme permisos. Puede ser una persona con muchos permisos, puede ver los secrets y tocarlos, pero los demás no, solamente pueden trabajar con deployments. Entonces, eso me permite, sí, como dije, esto es un tema súper extenso. Entonces tiene un montón de pequeños ribetes. Y lo último son los volúmenes. 10 minutos, ok. Los volúmenes. ¿Qué son los volúmenes? Donde voy a guardar información. Por ejemplo, levanto una base de datos o mi aplicación escribe logs, digamos, los quiero tener ahí, no sé, digamos que hago eso. Lo mismo. Vamos a ir a la PPT. Tengo 3 tipos de volúmenes que son los más importantes. Tuki, no, a ver para atrás esto. Acá. Storage. Tengo 4 tipos de volúmenes. El emptydir, que es escribir en el pod. ¿Para qué quiero escribir en el pod? O sea, si escribo en el pod, cuando el pod se reinicia, goodbye. Se fue por el pod, puede morir. Pero puedo querer compartir información entre el pod y su sidecar, por ejemplo. O escribir cosas temporales porque tiene que hacer cálculos temporales. Bien, sirve, está bueno. Y hostpath es un path en el host, o sea, guardo en el host. En general, guardar en el host, o sea, en el nodo que le tocó. Bueno, probablemente la gente de infra nos diga algo. Si hacemos eso, se puede hacer. Persistent volume, que acá se viene la parte complicada. Ahí sí es lo que decía antes, es
un volumen que yo puedo usar. Alguien me dice, este es tu volumen. Lo llamo por nombre, me da unos niveles de permiso, pero yo no sé lo que hay atrás. Por ejemplo, en cloud puede ser un local storage, un Azure Disk, un Azure File, un Amazon Web Services EBS, etc. Yo veo un volumen con nombre. Y la persona que se encarga de configurarlo me dio un pedacito de 10 megas en un disco super no sé qué, con nivel 7 no sé de réplica, etc., ¿no? Esto más o menos es un gráfico para que después lo vean, que también está en el código, de los volúmenes. ¿Y cómo se ven los volúmenes? Bueno, es relativamente simple. Una vez que los declaro, esta es la magia que tiene Kubernetes. Lo declaro como un volumen. Acá tengo un volumen que es del tipo hostpath y apunta a este path. Y yo, desde mi container, lo monto como igual que montaba el config map. Es todo igual. Todo igual. Y el persistent volume, una vez que lo declaro, taca, 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 en mi aplicación, lo mismo, lo monto. Acá en volúmenes, que esto es general, le digo qué tipo es, como antes decía, que era un hostpath, o es un empty dir, o es un config map. Y acá en encontrar lo uso como volumen. Yo puedo tener montado un volumen para el disco donde escribo, un volumen para los config map, un volumen para los secrets, un volumen para un empty dir para compartir información con el otro pod o para escribir cosas temporales, etc. Todo se trata igual, de nuestro punto de vista. De hecho, podemos no saber lo que estamos escribiendo, ¿sí? Ok. Y eso sería todo. Ahora, voy a mostrarles un ejemplo real, ¿sí? WordPress, ¿sí? Todos lo odiamos, pero nos va a servir para hacer una pequeña demostración. Este es el Docker Compose de WordPress. Es un Docker Compose, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Tiene un servicio WordPress con 3 variables de entorno y la base de datos. Y nada más. 30 líneas. ¿Qué pasa si esto lo quiero convertir a Kubernetes? Voy a necesitar un deployment para WordPress, un deployment para la base de datos, un config map para la variable de entorno, un secret para la base de datos, un servicio, cluster IP para que se vea desde WordPress la base de datos y un load balancer para poder entrar a WordPress. Y queda más o menos así. Config map, secret, el persistent volume claim, el persistent volume, el servicio 1, el servicio para poder acceder al MySQL, el deployment de WordPress con todas sus variables, apuntando a los volúmenes, el deployment de MySQL, que levanta las variables de entorno, desde el secret, bla, 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 y el volumen. 155 líneas. Más o menos esa es la jerarquía de objetos que está ahí adentro. Pasamos de un config map que era simple, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es entretenido, decirle, entretenido desde el punto de vista friki, ¿no? Por ahí trabajar con Kubernetes, pero tal vez el local, para levantar el sistema y 2 o 3 dependencias que tenemos que usar para trabajar en nuestro sistema local, nos conviene un Docker Compose, ¿sí? No vamos a crear un Docker Compose en producción, no digo que nunca lo hice, digo que no deberíamos hacerlo, pero Kubernetes es complicado. Hasta que uno entiende las piezas y dice, uy, puse mal el nombre del config map, uy, la variable está mal declarada, no sé cómo escapar un JSON con comillas cuando lo declaro entre un config map que quiero leer como app settings. Todas esas movidas, más la complejidad de levantar cada objeto, más la complejidad de propiedad del YAML, es duro. Es duro hasta que uno le toma la mano. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, está bien, pero ese ejercicio de convertir el Docker Compose de 30 líneas de WordPress con MySQL a Kubernetes y que se queden 158 objetos o 9, demuestra un poquito de que es algo más complejo. Y eso que no lo puse a hacer configuraciones de redes, crear cuentas de usuario que podría, etcétera, etcétera, que hay miles de cosas que se pueden hacer más. Entonces, esto no, acá, lo cerré, ¿no? Set, no importa, bueno, está acá. Pensamientos finales, entonces. Es una plataforma de ejecutar contenedores y aunque parece complejo al principio, al final no es tan complejo. Digo, tiene sus cosas. Yo creo que, como dije antes, desde el punto de vista del developer, manejando estos conceptos, deployments, pods, config maps, secrets, volúmenes, servicios, nos podemos trabajar tranquilamente en un equipo que tiene un gigantesco cluster y no tener demasiados problemas, ¿eh? Son un montón de conceptos nuevos, muy hardware por ahí, pero como dije antes es interesante porque es declarativo a nivel texto y al final vemos lo que se está declarando. No es que, imagínense que lo que estoy haciendo acá es desplegar infraestructura.
al final estoy fregando infraestructura, estoy fregando servicios que tienen su cantidad de recursos, sus discos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puedo ver que mi servicio apunta a un volumen que es muy chico, o que no tiene permiso de escritura, o que tiene poco CPU, etcétera, etcétera. Entonces, ese QR que está ahí apunta al repositorio de GitHub, donde están todos esos ejemplos que me salté, que los pueden bajar y probarlos. La PPT no la voy a subir, pero la voy a subir después, si quieren copiarlo. Así que, ¿alguna pregunta? Si no, voy a estar por acá, así que si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda. Muchas gracias por tu charla. Tengo una pregunta. Habéis comentado que uno de los tipos de servicio era para acceso desde fuera y otro para comunicación entre los servicios. Si quieres hacer las dos cosas, ¿cuál utilizarías? ¿Cómo? Si quieres utilizar un servicio para acceder desde fuera, consumir ese servicio y también que ese servicio pueda ser consumido por otros servicios. No, yo haría dos, porque por un nivel de manejar visibilidad y saber lo que está pasando. O sea, dos servicios apuntando al mismo replica set. Apuntando cosas. De hecho, apunta por labels, podría apuntar a 3 replica sets. O sea, podría apuntar a lo que sea. No digo que se pueda hacer, digo, apunta a lo que apunta, ¿no? Apunta al deployment, ¿sí? Pero yo haría dos porque después, si lo que va a pasar es que los servicios van a ir a buscarlo para afuera. Y por ahí tenés problemas, ¿no? De entrar por afuera porque asociado a un load balance puede haber un ingress, que no lo mismo, pues un objeto más de hardware, que te mapea cosas, que tiene un certificado y te vas a meter en problemas. No sé, la primera vez que alguien hace eso y termina yendo a la base de datos por internet y malo. Hola, buenas. Sí. Muchas gracias, muy interesante. El otro día estuve haciendo pruebas para que autoescalasen los pods y me encontré con un problema, y es que yo le ponía que, por ejemplo, cuando ocupase un 50% de la CPU, pues que autoescalase a más pods. Y lo que vi es que había un problema porque no estaba el metric server, de que Kubernetes necesita un metric server pues, para saber pues qué porcentaje de uso está obteniendo cada pod. Para el ejemplo que tú has enseñado al principio, donde decía, por ejemplo, esta es la máxima CPU que puedes usar, ¿también es necesario el metric server? No, lo que va a pasar ahí es que no te va a dar más. No te lo va a matar, pero te va a decir, es como si tu máquina tuviese X RAM. Te va a decir, esto es lo que se puede. No va a hacer nada con eso. Vale, gracias. Nada. Siempre, en general, cuando uno trabaja en un entorno así, alguien debería preguntarte cuánta RAM va a usar tu aplicación. No pasa, generalmente mi experiencia es que uno se da cuenta que la aplicación es lenta y tiene que pedir que le den más CPU, pero bueno,